Queridas estudiantes, en esta unidad desarrollaremos proteínas. Vamos a ver de qué están constituidas, en qué organismos se encuentran, qué funciones cumplen y vamos a ver cuál es la unidad fundamental o elemental de las mismas. Bien, proteínas. Proteínas se le llaman a estas moléculas formadas por aminoácidos. Ya vamos a ver cómo se forman o de dónde provienen los aminoácidos. Cuando son mayores a 50, ¿sí? Son denominadas proteínas. Si tienen hasta 49 aminoácidos unidos, se llaman polipéptidos, ¿sí? Lo encontramos en todos los seres vivos o en la mayoría de los seres vivos a las proteínas de diferentes formas, pero forman parte de las estructuras, que es una de las funciones que cumplen estas. Enzimáticas, porque las enzimas forman parte de la familia de las proteínas, lo mismo que las hormonas. Bueno, y tienen otras funciones más que no las vamos a desarrollar, pero las vemos como para entender cuál es el alcance que tienen las proteínas eh, a nivel biológico. Bueno, reguladoras, homeostáticas, defensivas, transporte contráctil y de reserva. Están constituidas por estos 5 elementos, ¿sí? Ya habíamos visto en la unidad anterior que aparecían como constituyentes estos 5 elementos de los compuestos orgánicos. Bueno, las proteínas son un número importante de estos y aquí tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Vamos a ver en qué estructuras se encuentran, sobre todo el azufre, ¿sí? Los demás todos forman parte de las bases de los aminoácidos, pero vamos a ver los azufres cómo aparecen, ¿sí? Como formadores de esas estructuras o en forma de uniones. Pasando a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver acá va a ser cómo son esas estructuras fundamentales o estas unidades estructurales llamadas aminoácidos. Tengo dos grupos destacados. El grupo amino, que lo hemos visto en la unidad anterior como grupo funcional de las aminas, donde tiene como eje el nitrógeno, y a este extremo del aminoácido lo vamos a llamar N-terminal. Del otro extremo tenemos el grupo carboxilo, correspondiente a los ácidos carboxílicos, y aquí en la R representa cómo continúa la cadena, digamos, lo que le va a dar la característica diferencial a cada aminoácido. Cuando tengamos una sucesión de estos, hasta 49 vamos a tener un polipéptido y de 50 en adelante las proteínas propiamente dichas. Entonces, a continuación vamos a ver cómo se forman esos enlaces peptídicos entre aminoácidos. En la figura de arriba tenemos el extremo del carbono terminal o del grupo carboxílico que se va a orientar con el del aminoácido número 2 hacia el grupo amino. Entonces, de esa unión se va a liberar una molécula de agua y se va a formar el enlace peptídico. Por tanto, si son dos aminoácidos, se va a formar un dipéptido, ¿sí? Por eso cuando son hasta 49 se le va a llamar polipéptido, poli de muchos. A continuación vamos a ver una formación de un tripéptido, como para que vayan entendiendo cómo va quedando esa formación o esa unión entre cada aminoácido. Acá están tomados, por ejemplo, glicina, alanina y serina. En la parte superior tenemos la forma desarrollada y debajo la forma resumida de la fórmula, ¿sí? Nos interesa la parte de arriba para ver cómo se van a unir. Segunda figura, vemos cómo se unen y empieza a liberarse la molécula de agua cuando unimos dos, y en la próxima unión también vemos la molécula de agua. Por último, recuadrado en amarillo están cómo se han unido
Obviamente, acá tenemos el enlace peptídico 1 y acá tenemos el enlace peptídico 2. Y abajo tenemos los nombres de los 3 aminoácidos una de las formas resumidas, ¿sí? Con las 3 primeras letras del nombre. En realidad la glicina, si ustedes ven, es con I latina, pero su abreviatura es con Y. O pueden haber sido las primeras letras de las 3. Pero vamos a verlo de esta forma para que sea un poco más fácil de recordar. Cuando dijimos que se formaban estas estructuras y superaban la unión de 50 aminoácidos, completábamos una proteína, que a su vez tienen diferentes estructuras, a saber, la estructura primaria, como pueden ver, es una sucesión, como si fuera el ADN, de bases o de aminoácidos. Fíjense que dice una combinación ilimitada de aminoácidos, ¿sí? Y cuando trabaja en secuencia quiere decir que pueden repetirse en algún patrón determinado, ¿sí? Como por ejemplo que lo es, como decía antes, el ADN. Luego esa estructura primaria, gracias a los puentes de hidrógeno, se van a unir de dos maneras distintas. La que está aquí en la figura se llama hélice, ¿sí? O alfa hélice. Entre cada vuelta de, esta espiral van a intervenir verticalmente los enlaces de puente de hidrógeno. Y después la hoja plegada es una especie de abanico o acordeón. Por eso se llama hoja plegada. Alfa hélice y beta plegada son las estructuras. Luego esta estructura secundaria va a formar parte de la estructura terciaria, que la estructura terciaria la podemos encontrar, como dice aquí, en las estructuras globulares y fibrosas, por ejemplo, en los músculos, o en el colágeno, la fibrosa, y la globular en la hemoglobina, ¿sí? Componente de la sangre. Aquí también tenemos puentes de hidrógeno, también tenemos puentes disulfuro. Aquí es donde entra a trabajar el azufre, que vimos en la filmina de los componentes o los constituyentes de las proteínas. El azufre no forma parte de la estructura, pero sí es fundamental para estas uniones más complejas. Y por último, la estructura cuaternaria, vemos que forma parte, digamos, las terciarias se reúnen o se agrupan y van a formar la proteína cuaternaria. Es la estructura más compleja que tenemos dentro de las proteínas. Respecto de la clasificación de las proteínas, podemos encontrarlas de maneras simples, están formadas solamente por aminoácidos, las complejas pueden estar constituidas por otros componentes llamados grupos prostéticos, por ejemplo, estar unidos a glúcidos o a lípidos o a otros metales que puedan acompañar a las proteínas. Las globulares justamente forman glóbulos, ¿sí? O adquieren forma esférica, son solubles en agua, como pueden ser la hemoglobina, las hormonas, entre otras. Y las fibrosas, justamente por la forma en que tienen de láminas o fibras, son poco solubles en agua. Por ejemplo, el colágeno, como le dije en la filmina anterior. Vamos a ver en nuestro caso, vamos a verlas a todas, pero por ahí las complejas vamos a repetirlas o vamos a reverlas en las unidades siguientes cuando veamos glúcidos y lípidos. Las proteínas no siempre se mantienen en su estado original, puede que tengan variaciones en su estructura y es por eso que se lo debemos justamente a la desnaturalización de las proteínas, debido a factores físicos como puede ser la temperatura, por eso frío-calor. La radiación ionizante lo que hace va a producir que el organismo al cual se le aplique esta radiación
produzca más lentos sus procesos, ¿sí? Sus mecanismos de maduración o de crecimiento. Lo digo particularmente porque se suele utilizar en frutas, en donde se retarda o se retrasa la maduración y por lo tanto tiene más vida útil esa fruta. Los factores químicos, eh, cuando están atacados y pierden su estructura, acá habla de una deshidratación, ¿sí? Cuando yo agrego un ácido, una base o un solvente orgánico, lo que voy a hacer va a ser restar agua a esa proteína, por lo tanto va a producirse una desnaturalización. Y con esto finalizamos la unidad de proteínas. Ya saben que cualquier consulta pueden dirigirse a mi correo electrónico o en la consulta del aula virtual de la unidad. Inclusive ahí pueden poner todas sus inquietudes, sugerencias, solicitudes. Nos vemos en la próxima clase virtual. Voy a anexar a este PowerPoint 2 videos para que puedan apoyarse e incluso tienen el material bibliográfico para desarrollar la unidad. Les dejo una frase para que les acompañe en esta cuarentena que continúa por el momento. Nos vemos próximamente. Estoy a su disposición. Un abrazo a todas. Cuídense mucho y quédense en casa.